Aquí continuamos en vivo con más en Noticias Telemicro. Organizaciones de la sociedad civil defienden las protestas de grupos en contra del alza del precio de los combustibles y otras reivindicaciones. Además, demandan del gobierno atender a estos reclamos. Veamos más con Mayra Ogando. El próximo miércoles y en menos de un mes, sindicatos choferiles, encabezado por la Federación Nacional de Transporte, La Nueva Opción, que preside Juan Uvieres, y organizaciones comunitarias, vuelven a las calles en rechazo al alto costo de los combustibles y otros servicios. El gobierno debe prestar atención porque en las últimas semanas se registra un incremento de los niveles de coordinación y articulación del sector social y sindical y que han anunciado varias manifestaciones esta semana, la próxima semana, durante todo este mes, y obviamente esto debe llamar a un proceso de diálogo y sobre todo aclarar cómo es la forma que el gobierno está calculando para el incremento salarial que sin lugar a dudas ya va afectando la canasta básica de la población. El gas está caro, el transporte está caro, la comida está cara, ¿qué vamos a hacer? Si tú sales a producir y tú tienes un salario X y resulta ser que de repente te encuentras con la incertidumbre de que todo ha aumentado de precio, pues realmente ya tú tienes un desequilibrio económico. Ponga el combustible más barato porque el petróleo se está comprando barato, debería el combustible estar más bajito como está. Aunque desde sectores oficialistas se califica de terquedad a los promotores de las protestas, desde la sociedad civil se resalta que es un derecho establecido en la Constitución y que el gobierno lo que le toca es dar respuestas. Y yo creo que en toda democracia situaciones como estas son normales. De lo que se trata es de que el gobierno lo aborde desde el punto de vista de lo que se está presentando, que es sobre la base del interés nacional. La exdiputada y embajadora especial de Cero Hambre para América Latina, Guadalupe Valdés, sostiene que la mayoría de estas protestas tienen su base en que la población no tiene alternativa ni siquiera para comer. Tenemos que vincular que cuando hay inseguridad ciudadana no se puede garantizar el derecho a la alimentación. Tenemos múltiples problemas, por ejemplo, cuando hay violencia, esto afecta el tema de los mercados. En prevención de las paralizaciones sorpresivas de Juan Uvieres, desde este lunes fue activado el Plan Hurón, es decir, el acuartelamiento de los militares. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Sobre el tema también se refirieron los legisladores oficialistas. Ellos aseguran que los movimientos del transporte que anuncian paros para esta semana buscan desestabilizar al gobierno, en tanto que los de la oposición manifiestan que se sumarán a las protestas. Conectamos con Osiris Mora, él está en vivo desde el Congreso Nacional y nos cuenta más sobre estas y otras reacciones. Paso contigo, Osiris, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y para estos legisladores, el llamado a paro por los transportistas, el cual fue convocado para este miércoles, solo busca el caos y desorden para crear un ambiente de crisis en el gobierno. Buscando un muerto para echarle una vaina al gobierno y el gobierno no está en eso. El gobierno está en trabajar. Mi llamado es a las instituciones que han decidido hacer esos reclamos. Siempre decimos, tienen el derecho a hacer el reclamo, pero yo también tengo el derecho a transitar libremente. Por lo tanto, ellos que cumplan con su deber, pero que respeten mis derechos fundamentales de yo transitar libremente. En tanto que diputados de la oposición dicen estar de acuerdo por las protestas por el aumento de los combustibles, pero que éstas se hagan de forma pacífica. Y queremos alertar a esos organismos de seguridad que no tenemos miedo, que nosotros no vamos a dejar el pueblo solo, nos vamos a unir a estas luchas que son justas, porque ya el pueblo se hartó del mal gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que tiene que ver con el aumento de los combustibles a todos nos duele y es probable que por esa razón haya mucha gente que nos inclinemos por el apoyo. El partido asume cualquier tipo de lucha pacífica, sin desorden, sin alterar el orden público, la respalda todas cuantas sean por el bien de la nación. De su lado, el pastor Ezequiel Molina expresa que con violencia nada se resuelve. Tenemos que agotar todos los recursos sabidos y por haber para lograr un diálogo, para lograr un convencimiento de las autoridades, pero todos queremos que bajen los combustibles. Algunos legisladores también han considerado de que es tiempo de revisar la ley de hidrocarburos para buscarle una solución al tema de los combustibles. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno al set central
de Noticias. Gracias, Osiris Mora, por tu reporte. Así están las reacciones. Mientras, en el Partido de la Liberación Dominicana se maneja la hipótesis de que sectores dentro del gobierno auspiciaron el triunfo de Xiomara Guante en la Asociación Dominicana de Profesores. Marilyn Paula nos cuenta más sobre este debate. El triunfo de la oposición en la Asociación Dominicana de Profesores, según ha trascendido, desató serios enfrentamientos en el PLD. Hay quienes apuntan incluso que Xiomara Guante ganó con el apoyo de los PLDistas. Sobre todo porque hay rumores, hay comentarios que quizás sectores gubernamentales o dentro del propio partido pudieron, como dice, calentar la sardina de la candidata opuesta, pero ya eso será un motivo. El partido dice calentar la sardina, eso significa, es un refrán viejo que significa ayudar a que la otra persona tenga su alimento fácil. Y es claro que en estos momentos, de cara a estos dos a lo que resta del periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, tiene que producirse la necesaria asumir el problema político desde el partido, y que las posiciones de aspiraciones a la presidencia de la República se dejen en segundo plano. La derrota morada en el gremio de profesores es un tema que deberá ser tratado por el comité político y el resultado podría dar al traste con expulsiones de dirigentes del partido. El politólogo Daniel Pou entiende que el partido de gobierno está en su peor momento. La Liberación Dominicana está afectado por la mayor crisis que ha tenido desde su fundación hasta el momento. Una crisis que le ha venido dada en razón de que el Partido de la Liberación Dominicana entró dentro de la logística del populismo que ha ido socavando la naturaleza de los partidos en República Dominicana. Marilyn Paula, Noticias Telemicro. Bueno, el aspirante presidencial Temístocles Montaza aseguró este lunes que bajar los impuestos no es la mejor decisión y cree que es posible reducir la evasión fiscal, y además propone que el candidato del PLD no sea ni Leonel ni Danilo. Nuestro compañero José Luis García nos cuenta más en la siguiente historia. El alto dirigente PLDista Temístocles Montaza salió al frente de la propuesta de Luis Abinader sobre la necesidad de bajar los precios de los alimentos en un 30%. Yo soy de lo que entiendo que un país que tiene una presión tributaria de un 14% del Producto Interno Bruto, un 14% del Producto Interno Bruto, venir ahora a rebajar impuestos, yo creo que no va en la dirección correcta, no va en la dirección correcta. Por eso yo he dicho que lo correcto debería ser desde el gobierno, es que se entre en un proceso de negociación y que se le busque una salida al tema del transporte. Con relación a las encuestas electorales que posicionan a Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina con gran simpatía en el Partido de la Liberación Dominicana, Montaza restó importancia a estas mediciones. Faltan prácticamente 2 años todavía, para casi 2 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Es en el mes de junio cuando van a comenzar ya real y efectivamente las primarias de los partidos, los procesos de primaria. De manera que puede pasar muchas cosas todavía. Rechazó una nueva modificación de la Constitución, admitió división de criterios en el Partido Morado y consideró necesario preservar la unidad de la organización política. Temístocles Montaza fue entrevistado este lunes por un panel de periodistas del grupo de medios Telemicro de esta planta televisora. José Luis García, Noticias Telemicro. Bueno, y ante los intentos de algunos sectores de que se modifique nuevamente la Constitución, representantes de la Iglesia Católica, además de jueces del Tribunal Constitucional, recuerdan que la Carta Magna está por encima de los intereses particulares. Wendy Gil tiene más de estas reacciones en la siguiente historia. La reelección se ha convertido en el escollo principal de la Constitución de la República, y es que desde su existencia en 1844 ha sido modificada 39 veces, la mayoría de las ocasiones con fines reeleccionistas. Para el monseñor Víctor Masalles, la sociedad no puede seguir apoyando que se siga lacerando el reglamento fundamental de esta nación. O quitamos la reelección de la Constitución y que haya una ley para eso, para que no tengamos que estarle poniendo la mano a una carta que es sagrada y que no podemos estar cambiando a conveniencia, cuando a mí me conviene para acá y cuando me conviene para acá. Eso es algo que empobrece la democracia.
En tanto, los jueces del Tribunal Constitucional entienden la Carta Magna está por encima de todos y cuestionan sus constantes modificaciones. La historia constitucional dominicana nos revela que hemos tenido una constitución reformada 39 veces o 40 constituciones. Por encima de la ley nadie, tanto gobernantes y gobernados por debajo de la ley. Se recuerda que la más reciente modificación a la Constitución se llevó a cabo hace apenas 3 años. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Mientras el Tribunal Superior Electoral acogió este lunes un recurso interpuesto por el Partido Reformista Social Cristiano, el cual buscaba anular la convocatoria de la Comisión Ejecutiva de la facción que lidera José Jacín Frappier y Víctor Bisonó. Eddie Alcántara, vicepresidente en funciones del PRCC, aseguró que con esta sentencia esa organización política pues se apresta a encaminar sus pasos con miras a las próximas elecciones de 2020 y ser una tercera opción de poder. Acoge en cuanto al fondo dicha demanda y en consecuencia anula con todos sus efectos legales la convocatoria publicada en la página 3 del periódico El Nacional de fecha 18 de mayo de 2018 para la reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, es que no podemos seguir haciendo lo mismo cada 4 años y esperar resultados disidentes, porque hay un grupo que lo que entra al partido, llega al partido es aquilatarse para después hacer acuerdos con los sectores de poder. Estamos hablando, para que no se confunda, de la asamblea que celebró Josecito Jacín, Hito Bisonó y comparte y las agentes vinculadas al gobierno. En consecuencia, el tribunal finalmente ha hecho justicia. Ayer, el directorio presidencial del Partido Reformista Social Cristiano aprobó iniciar los trabajos para constituirse en una tercera opción electoral, para lo cual llamó a otras organizaciones emergentes y a líderes comunitarios a sumarse a ese proyecto a fin de presentar al país una propuesta distinta en las elecciones de 2020. Un grupo de abogados se pronunció este lunes en contra de que en él se apruebe el proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados, una iniciativa ya aprobada en el Senado. Eric Corniel, secretario de la seccional del Distrito Nacional del Colegio de Abogados, insistió en que la legislación que se espera sea conocida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados y que esta va en detrimento de los derechos de los juristas. Entonces, esa ley, en vez de generarle paz a los gremialistas y a los abogados del país, lo que lo deja con una incertidumbre por la razón de que esa ley maltrata a la clase, esa ley maltrata a los abogados que ejercemos de manera privada. Dijo que entre las incongruencias en la pieza está el hecho de que condena hasta 3 años de prisión a los abogados que ejerzan sin estar afiliados al gremio y que además suspende a los juristas que lleguen a 3 meses sin pagar la cuota de afiliación. Historiadores y profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo abogaron por la necesidad de que se reabra en el Congreso Nacional el debate sobre si el expresidente Pedro Santana reúne o no los méritos para que sus restos descansen en el Panteón Nacional al lado de los héroes de la República. Desarrolló un papel muy importante en la Primera República. Sobre todo defendiendo a la naciente nación dominicana de las invasiones de los haitianos. Pero ese rol tan importante se vio opacado, ensombrecido por el papel que posteriormente desarrolló y que culminó con la elección a España. Continuidad a ese tema que se inició allá en el Congreso, en donde se llegó a plantear que si era justo que Santana estuviera en el Panteón Nacional frente a aquella gente que él fusiló, que le causó daños terribles y que enajenó, obliteró la República Dominicana un 18 de marzo de 1861. Se recuerda que diversos sectores han cuestionado en el que Santana esté en este lugar donde reposan los restos de figuras heroicas que él mismo ordenó a fusilar. Este tema fue debatido en el Congreso Nacional.
Cambiemos de tema. Decenas de seguidores de Luis Abinader en la ciudad de Nueva York dejaron constituido el movimiento Lineamientos Alternativos al Poder LAP, el cual propugna la victoria en las elecciones de 2020 para este candidato. Manuel Ruiz tiene todos los detalles. Paso contigo adelante, Manuel. Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Y el activismo político está sumamente activo aquí en Nueva York. La corriente política o interno del Partido Revolucionario Moderno, que siguen los lineamientos de Luis Abinader, han creado aquí en Nueva York lineamientos alternativos al poder LAP, que pretende aglutinar a los seguidores de Luis Abinader para auparlo, para que éste llegue a la presidencia de la República Dominicana. Este movimiento LAP está coordinado a nivel internacional por el activista y dirigente Margarito de León. Nosotros somos respetuosos de nuestro partido y de sus lineamientos. La corriente, lineamientos alternativos al poder, la diseñamos para nosotros hacer el plan crítico hacia lo interno del partido, revisar las cosas que todavía nos faltan por revisar. Por ejemplo, la convención del exterior todavía está indefinida. Eso tiene que definirse. No podemos plantearla como grupo, pero sí lo podemos plantear como corriente. Vamos a trabajar en eso y vamos a seguir trabajando, porque nosotros ya nos estamos preparando, estamos preparados y vamos a seguir preparándonos más para nosotros poder ganar la convención aquí, como te dije ahorita. Aquí Luis no está presente, pero Luis es un producto, cuando se habla de mercadeo, que se vende solo. Tú eres testigo de lo que se ha dado acá. Tú puedes comparar lo que han hecho otros partidos, unificar 2 y 3 eventos de ellos y no le dan ni por lo tubillo lo que se dio aquí hoy día. Magnífico. Es la palabra más que abarca más. Pero aquí es el cierre y podemos decir que sí, que superamos las expectativas. El proyecto LAP nace en Nueva York una semana después de la visita de Hipólito Mejía, como reflejo del recrudecimiento de la lucha a lo interno del PRM por la consecución de la candidatura presidencial. Transmitiendo directamente desde el condado del Bronx, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Así es, gracias a nuestro compañero Manuel Ruiz desde Nueva York. Señores, continuando con las informaciones internacionales, este lunes fuertes lluvias dejan muertos y destrucción masiva en el sur de Francia. Anabel de la Rosa con esta y otras informaciones internacionales. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Al menos una decena de personas murieron en Francia por las severas precipitaciones que se registraron debido a los efectos de la tormenta tropical Leslie, donde las crecidas llegaron a un nivel sin precedentes desde 1891. Reportan la muerte de al menos 13 personas en el suroeste de Francia debido a las fuertes lluvias caídas cerca de Carcassonne, que han convertido los ríos en potentes torrentes, provocando severas inundaciones que han arrastrado vehículos, dañado carreteras y han derrumbado casas. Se informa que en tan solo unas horas se registró una cantidad de precipitaciones equivalente a 3 meses. La policía nicaragüense reprimió ayer con bombas aturdidoras, golpes y se registraron cerca de 38 arrestos en la marcha Unidos por la Libertad que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio al gobierno de Daniel Ortega. Los contrarios a Ortega le siguen pidiendo que se libere a los presos políticos y sobre todo que dimita y convoque elecciones. Pasamos a Brasil. Simpatizantes de los candidatos a la presidencia, Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, se manifestaron ayer en Sao Paulo a pocos metros de distancia, divididos por una barrera policial a 2 semanas de la primera ronda. Los seguidores de Bolsonaro denuncian hubo fraude electoral que, según dicen, impidió que su candidato lograra la victoria de manera absoluta en la primera vuelta. Y la policía alemana ha liberado a los rehenes y capturado al individuo que retuvo hoy a un grupo de personas en la estación central ferroviaria de Colonia, en el oeste de ese país, en una farmacia situada en esa zona.
se ha informado de que durante la intervención llevada a cabo por una unidad especial de las Fuerzas de Seguridad, el sospechoso resultó herido grave y precisó reanimación. Del grupo de rehenes del que se desconoce el número, una mujer sufrió heridas leves. Aunque algunos testigos, según medios locales, indicaron haber escuchado disparos, la policía declaró no tener indicios de que se hayan utilizado armas de fuego. Es todo en el bloque internacional. Buenas tardes. Al regresar les contamos dónde amenazan con hacer paros por el estado de las calles.